pedirle al Señor que Él nos hable a través de ella. Nos estamos preparando, hermanos, queremos estos próximos meses ser de bendición, ser una iglesia que verdaderamente tenga un impacto, como bien decía Dani hace rato, que podamos impactar nuestra ciudad, que podamos ser de bendición. Estamos leyendo la carta a los tesalonicenses, a una iglesia que fue un ejemplo. Pablo decía, ustedes son ejemplo de todos los de Acaya, o sea, de todas las regiones que estaban alrededor de allí de Tesalónica, eran ejemplo. Ellos predicaban la palabra, ellos vivían en el Señor y bueno, también sufrían tribulaciones, y era lo que leíamos hoy, ¿verdad? Y Pablo decía que esto es el justo juicio de Dios, o sea, las tribulaciones que sus hijos viven, las persecuciones que sus hijos viven, es un justo juicio de Dios para ser tenidos por dignos en su reino. O sea que esto que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro beneficio, hermanos, para que podamos ser buenos hijos de Dios, sometidos a Él, a su palabra. Así que sigamos adelante. Si estamos pasando por momentos de persecución, de tribulación, de angustia, tengamos esa paciencia y esa fe en el Señor. Sigamos adelante. Queremos ser una iglesia que pueda ser de bendición a las personas. Nos estamos preparando para esto, queremos vivir para nuestro Señor, hacer la obra de nuestro Señor y también ganar almas para Cristo, ¿verdad? Compartir del Evangelio, y esto debemos hacerlo siempre con la gente que nos rodea, con los que están al lado nuestro, compartirles de la palabra, pero también haremos un esfuerzo grande, un esfuerzo evangelístico en el mes de septiembre. Queremos como iglesia tener una campaña evangelística y poder compartir a las personas lo mejor que ellas pueden tener, que es a Cristo en sus corazones. Pero hermanos, como iglesia tenemos que prepararnos, y hoy quiero recordar con ustedes propósitos importantes de la iglesia, o sea, que nuestra mirada esté puesta en lo que Dios quiere, en lo que tenemos que hacer, en lo que debemos desarrollarnos, en lo que Él quiere para su gloria. Así que, hermanos, ser parte de la iglesia de Cristo es algo muy importante y tú lo tienes que ver así. Ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo es algo muy importante. No lo podemos dejar a la ligera. No podemos quitarle el lugar que la iglesia del Señor debe tener en nuestras vidas. Es algo muy importante. Sabemos muy bien, hermanos, que la iglesia del Señor no es un invento que brotó en la mente de un ser humano. Eso no es así. La iglesia de Cristo no es porque a alguien se le ocurrió que teníamos que congregarnos, que teníamos que estar juntos. No es así, sino que brotó de la misma mente de nuestro Dios. Su iglesia brota de su misma mente. Miren, lo vemos esto en Mateo 16. Vamos a recordar varias porciones importantes. Mateo capítulo 16, versículo 16 y 17. Por favor, hermanos, ayúdenme leyéndolo. Mateo 16, verso 16 y verso 17. Una porción importante que habla del establecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hagamos una pausa. ¿Quién le reveló esta declaración a Pedro? ¿Quién se la reveló? Dios mismo. ¿Cuál fue la declaración que Dios le reveló a Pedro? Tú eres, hablando de Cristo, porque Cristo hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le dicen, bueno, los hombres dicen que tú eres un profeta. Pero luego Cristo les dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces Pedro responde: tú eres, ¿qué? El Cristo. Entendamos la palabra Cristo, el Mesías, el enviado, el que había prometido Dios, el Salvador del mundo.
el ungido de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira la respuesta del Señor Jesucristo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no te lo reveló un ser humano. No te lo dijo Juan, no te lo dijo Mateo, no te lo dijo Judas, no te lo dijo ninguno de ellos, sino se lo reveló ¿quién? Dios mismo, mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y vean la siguiente declaración de Cristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una pequeña piedra. Tú eres Petros, tú eres una pequeña piedra. Y sobre esta Petra, sobre esta roca de fundación, de edificación, de cimentación. Y esa roca, ¿quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. Entonces, sobre esa roca edificaré, ¿qué cosa, hermanos? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, la iglesia del Señor no es un invento del ser humano. No es que alguien diseñó esto, sino proviene de la mente de Dios, y el Señor Jesucristo establece su iglesia y nos deja aquí con un propósito claro. Y también nos dice que esta iglesia permanecerá, que incluso las mismas puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra ella. De tal forma, hermanos, que Cristo murió para salvar al pecador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Cristo muere para salvarnos, para perdonarnos. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados. Pero no tan solo murió por eso, sino que también murió para reunirnos en un solo cuerpo, que es su iglesia. ¿Sí? Él muere, nos da la salvación, pero también nos reúne en un solo cuerpo, que es su iglesia, de tal manera que su iglesia funcione en perfecta armonía, así como funciona el cuerpo humano. Podemos ver al apóstol Pablo hablar de la iglesia y equipararla o compararla con el cuerpo humano. La próxima semana hablaremos de eso. Pero somos como el cuerpo, así es la iglesia del Señor. Así que Cristo nos pone en su iglesia con el propósito de que tengamos armonía, con el propósito de que seamos un cuerpo en el Señor. Ahora, para lograr esto, para lograr la armonía, para lograr los propósitos que Dios quiere para su iglesia, nosotros tenemos que buscarlos cada día. Así que tú y yo, que formamos parte de la iglesia de Cristo, debemos ver cuáles son los propósitos de la iglesia. Debemos poner nuestra mirada en esos propósitos y llevarlos a la práctica en nuestra vida dentro de nuestra congregación. Así que, hermanos, veamos un pasaje donde encontramos a la iglesia del Señor Jesucristo llevando a cabo todo esto. Y vamos a recordar este pasaje. Lo hemos estudiado mucho, hemos aprendido mucho de él, pero tenemos que recordar las cosas que son importantes. Hechos capítulo 2, verso 41, por favor, ubiquémonos allí. Hechos 2, 41, y aquí ya llegamos al desarrollo de la iglesia. La iglesia comienza allí en Mateo 16, cuando Cristo la establece. Si tú sigues leyendo los siguientes capítulos, entonces Cristo estará hablando de la iglesia. Y aquí en el libro de los Hechos, no es el comienzo de la iglesia, sino más bien es la explosión de la iglesia. Es cuando la iglesia comienza a tomar fuerza. Es cuando la iglesia viene un despertar, porque ya no está Cristo, ya está el Espíritu con ellos, y comienzan a desarrollarse en la iglesia. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, nos dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra
fueron, ¿qué, hermanos? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recordemos, ellos estaban en el aposento alto. ¿Cuántas personas, nos dice la Biblia el número, cuántas personas estaban en el aposento alto? ¿Cuántas? 120. ¿Qué estaban haciendo? Orando, esperando la manifestación del Espíritu. Y entonces el Espíritu viene, los llena, los controla, comienzan a predicar el Evangelio. Pedro se levanta, predica de la palabra de nuestro Dios, y entonces, hermanos, empiezan los acontecimientos. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que de ser una iglesia de 120, en un momento pasó a ser una iglesia de 3,120 personas, ¿verdad? Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y lean conmigo el 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, ¿qué hacía Dios, hermanos? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, hermanos, la iglesia de Cristo, formada por todas estas personas, sí, más adelante solamente se contaron a los varones, 4,000 varones, ya no se contó a toda la gente. Aquí este detalle dice que todos los que recibieron ese día a Cristo fueron 3,000. ¿Verdad? Pero más adelante vuelve a predicar Pedro y solamente cuentan a los cabezas de hogar, a 4,000 varones, sin contar familia, ¿verdad? O sea que la iglesia creció de una manera extraordinaria. Pero, hermanos, ¿qué hacían estos 3,120? Lo primero que hacían, dice el versículo 42, era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, recuerda, la palabra doctrina significa enseñanza. Así que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia, hermanos, debe ser guiada e instruida en la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos estar pendientes de esto, de estar cimentados en la doctrina de los apóstoles. Ellos es algo que debemos perseverar, es algo que debemos cuidar, los principios enseñados, no desviarnos. No irnos a derecha, no irnos a izquierda, sino estar centrados en la enseñanza de los apóstoles. Domingos atrás, hace un mes, no recuerdo, les compartía las raíces doctrinales, ¿verdad?, que tenemos como iglesia, y veíamos ese versículo de Timoteo, que cualquiera que no se conforme a las sanas palabras de Jesucristo, ¿verdad? Y veíamos que nuestra doctrina está establecida en las sanas palabras de Cristo, y les mostraba cómo Cristo enseñó todo lo que necesitamos, todas esas doctrinas que han sido cardinales para nosotros, y los apóstoles siguieron enseñando las mismas doctrinas que Cristo enseñó, la misma enseñanza, y la iglesia, ¿qué hacía? Perseveraba en esa enseñanza, seguía guiado por esa enseñanza. Miren, busquen Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante. Efesios 2, verso 19. ¿Estamos allí? Efesios capítulo 2, versículo 19. Si no lo llegaste a encontrar, ya está proyectado. Léelo conmigo, ¿qué dice? Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que, ¿sobre qué estamos edificados, hermanos? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, entendamos bien algo. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante esta porción. Dice que ahora somos conciudadanos de los santos, que ahora somos miembros de la familia de Dios y que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, las enseñanzas que ellos dieron, todo lo que está allí, que viene desde Hechos hasta Apocalipsis, y todo lo que ellos enseñan se sostiene con el resto de la Biblia, con el Antiguo Testamento. Estamos siendo edificados en esto. Pero ¿quién es el que sostiene todo? Nuestro Señor Jesucristo. El fundamento es Cristo, la enseñanza de Cristo, luego viene la enseñanza de los apóstoles y nosotros debemos perseverar en ello. Siempre debemos estar atentos en cuidar la enseñanza de la doctrina bíblica y, como Pablo llegó a decir, de la sana doctrina. Hoy día, y es una tristeza, hermanos, pero es una realidad, hoy día muchos pastores se están alejando de la doctrina bíblica. Están sustituyendo la doctrina bíblica por muchas cosas. Están sustituyendo la doctrina bíblica por pensamientos, por mensajes motivacionales, por cosas que te endulzan el oído, pero no transforman el corazón verdaderamente. Así que, hermanos, debemos estar preocupados por esto y ocupados y perseverar en la doctrina del Señor Jesucristo. Cuando Pablo dejó a Timoteo allí en Greta y en estas ciudades, lo dejó para que exhortara a que no se enseñara una doctrina diferente. Y cuando esto se infiltró, porque la iglesia ha sido atacada sobre todo por esto, por falsas doctrinas, cuando la falsa doctrina entró a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo les escribe y les dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis olvidado o extraviado o alejado del verdadero evangelio de Cristo. Les exhortó a la iglesia. Así que, hermanos, nosotros debemos estar perseverando ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Nuestra mirada debe estar puesta en esto, que lo que aprendemos de la palabra de Dios verdaderamente sea lo que la palabra de Dios enseña. Y ese es el cuidado que toda la iglesia debe tener. Yo debo tener como pastor un cuidado especial por enseñarles siempre la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles es la misma, pero ustedes también deben tener cuidado de lo que escuchan. ¿Sí? Se los decía la otra vez, en tiempo de pandemia las redes sociales fueron de ayuda. Se distribuyó mucho la palabra de Dios a través de las redes sociales, pero desafortunadamente mucho contenido no era bíblico. Y a veces quedamos enganchados con ellos. Así que, hermanos, debemos tener cuidado. No tan solo es porque una persona se pare con una Biblia y hable, ya es un mensaje bíblico. Debemos examinar, dice Pablo, examinar todo. Retener lo bueno, desechar lo malo. Así que debemos estar reteniendo y perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice el versículo 42 allí de Hechos 2, no pierdan Hechos 2, Hechos 2:42 nos dice que primeramente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. La palabra comunión
viene del griego koinonía, ¿sí? Viene del griego koinonía y significa tener en común. Tener en común algo. Eso significa la palabra comunión, tener en común. Ahora bien, esta comunión solo la puede dar Dios. Es por eso que la unidad que hay en la iglesia es un reflejo de la comunión de Dios que el creyente tiene con Él a solas. ¿Sí me explico? La unidad que hay en la iglesia, la comunión que hay en la iglesia, es el reflejo de la comunión que cada creyente tiene con Dios. La vida cristiana, tu andar en el Señor, mi andar con el Señor, es de dos maneras. Es vertical y es horizontal. Esto no puede cambiar. Nuestro andar con el Señor es vertical y es horizontal. ¿Sí? Dice 1 de Juan 1, 5 al 7, dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él. 1 de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué más dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Pero qué dice, hermanos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creo que este versículo es muy claro. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es santo, santo, santo. Ahora, si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos, somos hipócritas. Somos como los fariseos, que decían que estaban muy cerca de Dios y que guardaban la ley por fuera y que lo importante para ellos era lo de afuera, la imagen que proyectaban. Por eso se vestían de tal manera, por eso se paraban en las esquinas y hacían largas oraciones, por eso cuando ayunaban dejaban que sus rostros se pusieran allí todos demacrados y que los vieran, y para ellos lo mejor del día era que les dijeran, Rabí, ¿verdad? Admirar, que la gente los admiraran. Pero ¿qué les decía Cristo a ellos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Sí, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Dice la porción, si tú dices que andas en comunión con Dios, porque a veces somos muy buenos para eso, ¿no? A ver, pareciera que todos tenemos el don de la exhortación, ¿no? Y más de exhortación de regañar. Porque cuando exhortas debes exhortar con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero a veces queremos juzgar a los demás cuando nuestra vida está terrible. Así que no es lo que digamos, es lo que hagamos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, es muy fácil decir que somos buenos cristianos. Es muy fácil decir que leemos la Biblia. Es muy fácil decir que vivimos la Biblia. Es muy fácil decir que oramos al Señor, que aguantamos las pruebas. Es muy fácil decirlo. Pero a veces lo decimos nada más y andamos en una vida desordenada. Si es así, mentimos, no practicamos la verdad. Pero mira, ¿qué dice el versículo? Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, o sea, si tenemos una buena comunión con Dios, y ahí está nuestra relación vertical del cristiano con su Padre Celestial, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, si andamos en luz como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos que comunión ¿con quién? ¿Con quién? Los unos con los otros. ¿Sí? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algo muy complejo siempre serán las relaciones interpersonales, ¿sí o no? Es algo muy complejo. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes mentalidades, hemos vivido experiencias diferentes, somos muy diferentes. Y diría la canción, no somos monedita de oro. Pero eso no aplica en las cosas del Señor. Porque el apóstol Juan nos está enseñando, si verdaderamente tenemos comunión con Dios, si andamos en luz como Él está en luz, el reflejo de nuestro andar con el Señor será que tendremos comunión los unos con los otros. Podrá haber comunión, coinonía, tendremos en común las cosas, podremos estar juntos, podremos vivir la unidad que el Señor nos pide que tengamos. Solamente, hermanos, solamente es la única manera para que la iglesia vaya en ese camino. Dice el versículo, ¿en qué perseveraban? En la comunión unos con otros, en la comunión, o sea, en la hermandad, en la armonía. ¿Pero por qué? Porque perseveraban en la doctrina, porque tenían una relación correcta con Dios, y entonces podías tener una relación, o puedes tener una relación correcta con tu hermano. Cuando tú no tienes una relación correcta con tu hermano, es simple y sencillamente porque tú no tienes una buena relación con Dios. No le echemos la culpa al hermano. Es que es así, es asado, y no le echemos la culpa al hermano. Porque dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Y el Señor Jesucristo nos dio una regla de oro. Como quieres que los hombres te traten, trátalos tú a ellos. Así que con esa regla de oro no podemos hacer absolutamente nada. Cuando yo tengo comunión con Dios, tendré comunión con mis hermanos. Cuando yo no tengo comunión con Dios, estaré en pleito con mis hermanos. Veré todos sus defectos. Criticaré sus vidas. Hablaré mal de ellos. Andaré chismoseando con los demás. Porque no tengo una comunión con Dios. Así que, hermanos, la iglesia, vean cómo viene la escalerita. Perseveraban en la doctrina, andaban en luz. El resultado era que tenían comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión. Perseveraban en la comunión unos con otros. Solamente así se pueden explicar esas muestras de amor ágape que tenía la iglesia. O sea, yo cuando leo el libro de los Hechos, me cuesta trabajo comprender algunas cosas. Por ejemplo, a ver, ustedes pueden comprender Hechos 2, 44 al 46, búsquenlo por favor. Hechos 2, 44 al 46, ¿estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? ¿Lo practicas? Entonces no lo entendemos. Esto es solamente, hermanos, la manifestación del poder de Dios, ¿no es verdad?
Esto es Dios actuando en la iglesia. Esto es Dios poniendo un amor en el corazón de los hermanos para los otros, para sus demás hermanos. Dice la Biblia, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vean lo más difícil, lo que solamente Dios puede hacer. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es solamente el producto de Dios en el corazón del hombre. Quita nuestros afectos a lo terrenal, de tal manera que nos podamos desprender para ayudar a otros, para ayudar a los que están en nuestra iglesia, a los que están padeciendo necesidad. Y la iglesia lo hacía porque tenían comunión con Dios, porque tenían comunión con ellos y perseveraban cada día en el templo. Y tenían convivencias en las casas, porque había una comunión fuerte en la iglesia. Hermanos, estas son las cosas que nosotros debemos ver, las cosas que debemos perseguir. Estos principios bíblicos no han cambiado. La iglesia de Cristo en algunas han ido cambiando, han ido evolucionando. Muchos para bien, muchos para mal, pero están cambiando. Pero hay principios que no cambian. Hay principios que son importantes. Hay cosas que son fundamentales. Y los principios bíblicos no van a cambiar. Así que, hermanos, nosotros debemos mirar a la iglesia, mirarnos a nosotros y decir, a ver, estoy perseverando en la doctrina de los apóstoles, estoy teniendo una buena comunión con mi Dios, mi vida vertical, ¿verdad? El pastor Mario les hacía la pregunta hace 8 días, ¿verdad? De cuánto estaban en su calificación en su comunión con Dios. ¿Verdad? Yo dije, no digan quién es su pastor después de todas las respuestas que escuché. No, no es verdad, hermanos. Hay que perseverar, hay que caminar en el Señor, hay que estar pegados a Él. Y entonces, cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, Dios estará haciendo cosas extraordinarias a través de nosotros en favor de otro miembro de la iglesia. Esto es el resultado, hermanos, de la comunión de los unos con los otros. La Biblia describe a la iglesia como una comunidad de cristianos que se cuidan unos a otros, que se reciben unos a otros, que se hospedan unos a otros, que se honran unos a otros, que se sirven unos a otros, que se instruyen unos a otros, que se perdonan unos a otros. Se motivan unos a otros, se alimentan unos a otros, se consuelan unos a otros, oran unos por los otros, son amables los unos con los otros, son generosos los unos con los otros, se regocijan los unos con los otros y lloran los unos con los otros. Así describe la Biblia a la iglesia. Eso es lo que debemos ser. Y esa es la comunión. Perseveraban en la comunión unos con otros. Hermanos, debemos resaltar estas cualidades y estos propósitos. Debemos verlos y debemos seguirlos. Perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Y dice el versículo de la porción base de Hechos 2, el versículo 42. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en el partimiento del pan. Hermanos, esta expresión del partimiento del pan no está hablando de convivios, no está hablando de convivencias. Ellos lo hacían también, comían en las casas, en sus casas, y hacían todo esto. Esta expresión, el partimiento del pan, nos habla o es una referencia a lo que nosotros llamamos la cena del Señor o la comunión. Ellos, hermanos, no tan solo era el comer juntos en las casas, sino también era recordar
el mandato o la ordenanza que el Señor le hizo a la iglesia. Y esta fue una de sus ordenanzas: conmemorar la muerte de Cristo. Recordar que hemos sido salvos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Por eso el apóstol Pablo en la iglesia a los Corintios, hermanos, en la carta a los Corintios, dice y escribe lo siguiente: 1 Corintios 11, versículo 23. 1 Corintios 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo, hermanos? Tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced haced esto. Sigan leyendo, por favor, hermanos. Sigan, hermanos, sigan. Ok, dice entonces: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la iglesia continuó obedeciendo la ordenanza que el Señor les dejó. Recordar que nuestra salvación tuvo un precio alto. Dice el Señor: este pan representa mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Isaías dice que fue molido por nuestras transgresiones, por su llaga. O sea, todo su cuerpo era una llaga, hermanos. Por su llaga hemos sido sanados. Así que su cuerpo lo entregó para ser molido por nosotros. En ese sacrificio recibió la ira santa de Dios, porque no veía a su Hijo amado, sino veía tus pecados y mis pecados. La ira de Dios se derramó sobre esto. Y su sangre, hermanos, su sangre, ese vino representa la sangre que Él derramó en la cruz, hasta la última gota de su sangre, para que nosotros fuésemos lavados en Él. Él es dice el apóstol Juan, Él es nuestra propiciación. Él es el que nos cubre con su preciosa sangre, de tal manera que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, tiene fe en Cristo, es perdonado y es cubierto con la preciosa sangre de Cristo, de tal manera que Dios nos ve no como los pecadores que somos, sino como sus hijos, porque nos ve a través de la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Así que esta iglesia, hermanos, recordaba que fueron salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, eso es algo que nunca se nos debe olvidar. No hemos sido salvos por nuestras obras. No hemos sido salvos porque éramos buenos. No hemos sido salvos porque a veces llegamos a expresar de alguna persona: nada más lo único que le falta es ser cristiano porque ya todo lo tienen. No, no somos salvos por eso. Somos salvos por gracia, por su pura gracia. Dice Pablo en Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun siendo pecadores, Cristo, que murió, y por su gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que, hermanos, nosotros debemos recordar esto siempre como iglesia.
hemos sido salvos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. De tal forma que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo debemos hacer con eso en nuestra mente. Mi salvación tuvo un precio muy alto. Hermanos, ese es uno de los propósitos de la iglesia. Pero también dice el versículo 42, allí donde estamos estudiando, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Este propósito es indispensable para la iglesia. La oración es fundamental, hermanos. La oración en la iglesia es fundamental, ya que a través de ella descansamos en el poder de nuestro Señor y no en el nuestro. Dice la palabra de nuestro Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Isaías que Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. Dicen los salmos que nos rejuvenece como las águilas. La oración es la fortaleza del creyente, hermanos. Las batallas no se ganan tronándonos los dedos. Las batallas no se ganan con insomnio. Las batallas se ganan de rodillas, clamando a nuestro Dios, suplicándole a nuestro Dios que Él obre de una manera extraordinaria en la petición que estamos llevándole a sus pies. Es tan importante descansar en el poder del Señor. Pablo decía, cuando nos hablaba de la armadura allí en Efesios capítulo 6, de la armadura que Dios nos da para que la pongamos, nos la pongamos diario. Y una de las armas de esta armadura es orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Cuando leemos las oraciones que Pablo le hacía al Señor en favor a la iglesia, siempre eran para pedirle al Señor fortalecimiento del hombre interior para hacer su obra. Que nos alumbre los ojos espirituales, que nos fortalezca en Él. Hermanos, esto es la oración. Hace muchos años escuchaba al pastor Bruce Bell. Él es un hombre, es mayor ya, pero sigue predicando la palabra. Pero fue un hombre que hizo una gran obra aquí en México y también en El Salvador. En El Salvador, el pastor Bruce estableció una iglesia, la iglesia de Miramonte, que llegó a ser una iglesia extraordinaria, enviadores de misioneros. Hasta la fecha esa iglesia sigue siendo una bendición, la iglesia de Miramonte allí en El Salvador. Y hace unos años yo escuchaba de él una predicación y la predicación de él, el título de la predicación era ¿por qué murió Jacobo? ¿Por qué murió él? ¿Te acuerdas de los discípulos? ¿Sí? Que arrestaron a Pedro y luego arrestaron a Jacobo y murió. Y decía él, ¿por qué murió Jacob? Y empezaba a hablar en la Biblia, en el libro de los Hechos. Y primero es puesto preso Pedro. Y la iglesia estaba orando. Y Dios mandó un ángel y lo sacó, ¿te acuerdas de esa prisión? Y llegó a la casa y todo esto. Después es preso Jacobo, el hermano de Juan, y muere. Y él decía, ¿por qué murió Jacobo? Y la respuesta que él daba después es porque la iglesia no oró. Porque después no hay ningún registro que la iglesia estuviera orando por Jacobo. Qué interesante, ¿no? Hermanos, las oraciones son tan importantes. No debemos tomar a la ligera las peticiones de nuestros hermanos. Hoy escuchamos, cada domingo escuchamos peticiones, los miércoles escuchamos peticiones. Pues, ¿qué tenemos que hacer con esas peticiones? Llevarlas al Señor, orar por ellas. Pero nosotros, hermanos, necesitamos también la fortaleza de la oración. Necesitamos pasar tiempo de oración con el Señor. Ese tiempo a solas con nuestro Dios que nos fortalece. Nos ayuda
para enfrentar esta vida. Es nuestra arma, orando en todo tiempo. Necesitamos de la oración. Seamos como Daniel en Babilonia. Él oraba 3 veces al día, ¿te acuerdas? Y cuando engañaron a Darío haciéndole pensar que iba a ser Dios por un mes, y que nada podía hacer ningún hombre antes de que se lo pidiera a Darío, ¿te acuerdas la trampa que le pusieron a Daniel? Daniel, cuando se entera de ese edicto, ¿qué hace? Lo mismo que hacía todos los días. Abría sus ventanas, viendo hacia el templo de Dios, hacia Jerusalén, y se arrodillaba y oraba. No cambió absolutamente nada. No importaba que era 30 días, si hubiera sido un día, si hubiera sido una hora, Daniel hubiera hecho lo mismo. Porque para Daniel era tan importante su tiempo con el Señor. ¿Cómo hemos descuidado, hermanos, la oración, no es cierto? A veces hasta nos da vergüenza orar con el taquero a un lado, ¿no? Es impresionante, cuando estuvimos con la bendición que Dios nos dio de estar allí en Jerusalén, es impresionante escuchar las bocinas de las mezquitas musulmanas y que hacen el llamado a la oración, los musulmanes. Y es impresionante ver cómo iban en sus carros personas que se paraban, abrían su cajuela, bajaban su tapete y en la banqueta se arrodillaban y pegaban su frente en el piso y lo hacían así por un tiempo. ¿Y los cristianos? Se cuenta que una vez un musulmán le dijo, ¿amas a tu Dios? Le dijo a un cristiano, y el cristiano, orgulloso de su Dios, le dijo, sí. ¿Oras a tu Dios? Claro. Y ese musulmán le dijo, muéstrame tus rodillas y muéstrame tu frente. Porque ese musulmán tenía sus rodillas con las marcas de sus oraciones y con su frente que tanto, si se dan cuenta, los musulmanes tienen siempre aquí una marquita, se la han hecho de tanto que han estado sus frentes pegadas allí al piso, en su oración a su Dios. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Que nuestro Padre es el Todopoderoso. ¿Cómo nos cuesta orar a Dios, no es cierto? ¿Cómo nos cuesta dedicar tiempo para la oración? ¿Cómo nos cuesta concentrar nuestra mente en la oración, no es verdad? Cuando debería ser el tiempo en el cual nosotros descansamos y nos fortalecemos en el Señor. Debería ser el tiempo en donde nosotros estamos intercediendo por nosotros mismos y por nuestra iglesia, hermanos. Perseveremos en la oración. Esta iglesia no quitó sus ojos de estas cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos deben ser nuestras guías, nuestros puntos cardinales. Estos deben ser, hermanos. Los puntos cardinales no cambian. El norte siempre está al norte, el sur siempre está al sur. Esos son los puntos cardinales y esos son los puntos doctrinales también que nosotros debemos perseguir siempre como iglesia. ¿Había un resultado por esto, sí o no? ¿Qué dice el versículo 43? Versículo 43 de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y lean conmigo el 47. ¿Qué dice, hermanos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El resultado que Dios da es inevitable. El resultado es, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
los que habían de ser salvos. Pero la iglesia no estaba pasiva. La iglesia no estaba durmiéndose. La iglesia estaba ocupada en estas cosas. La iglesia estaba ocupada en dar testimonio de lo que eran, en compartir su fe con los demás. Y por eso el Señor añadía a la iglesia. El trabajo de evangelización no tan solo es de Dios. Es cierto que Dios es el que llama, el que salva, pero ¿a través de quién? Del instrumento de sus hijos, del instrumento de su iglesia. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus representantes aquí en este mundo, para compartir el evangelio de salvación a los demás, para compartir las buenas nuevas. Y a través de esto el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor nos llena de bebés recién nacidos, espiritualmente hablando, porque sabrá o sabe que en la iglesia se están perseverando en estas cosas. Cuando ya no hay crecimiento, cuando ya no hay bendición, cuando Dios se ha apartado de una iglesia, es porque la iglesia dejó a un lado esto. Y entonces, tal vez la iglesia creció en fama, pero no en bendición dada por Dios. La perseverancia, hermanos, porque es con lo que partimos en este estudio. Perseveraban. La perseverancia es una de las cualidades que se destaca en la vida de los primeros cristianos. ¿Sí? La perseverancia lo vamos a ver siempre en la vida de los primeros cristianos. Como estudiamos, perseveraban en la doctrina, en la comunión, el estar juntos en el templo, en compartir los alimentos, en la oración, en la cena del Señor. Hermanos, esta actitud de vivir la vida en el Señor los mantenía unidos, los mantenía fuertes y los mantenía llenos de fe. Estaban ocupados en esto. Como resultado, otros se añadían a la iglesia. Disfrutaban del favor del pueblo. Los diccionarios nos explican que una persona es perseverante cuando persiste en hacer algo con el mismo ánimo que cuando lo inició. Eso es perseverancia. Cuando dice, persiste en algo con el mismo ánimo con el que lo empezó. A veces somos buenos para empezar cosas, ¿no? Con mucho ánimo, sí, podemos, y se desvanece. Decía la hermana Esther, la mamá de Bertario, tienen arranque de caballo fino y trote de caballo viejo, decía la hermana. A veces así arrancamos, ¿no? Perseverancia es mantener el mismo ánimo con el que empezamos hasta que terminamos. Eso es perseverancia, hermanos. Eso es perseverancia. Que dice el diccionario, que en su entusiasmo no decae a pesar del tiempo o de las dificultades con que se enfrente. No decae tu ánimo. A pesar del tiempo. Nuestro andar con el Señor termina cuando estemos en su presencia, no antes. Persecuciones, tribulaciones vendrán, sí, pero debemos perseverar en el mismo ánimo, la misma fe. El asunto es que nuestra vida con el Señor muchas veces decidimos hacer algo y al poco tiempo ya hemos decaído. Fácilmente perdemos el entusiasmo y dejamos de hacer lo que nos habíamos propuesto. Hermanos, seamos honestos, ¿cuántas promesas le hemos hecho a Dios que no hemos cumplido? ¿Cuántas? Yo recuerdo una vez a una persona que visité en un hospital. Y mira que yo casi no visito los hospitales, hermano, ¿por qué?
tengo una fobia al hospital terrible. El olor del hospital me causa que me baje la presión, me pongo pálido, ¿verdad? Siempre me pasa eso. No sé por qué, algo así, pero fui a visitar a una persona al hospital que estimaba yo mucho. Y él me dijo, pastor, ore, y si Dios me saca de esta, yo prometo ir a repartir folletos por todo Querétaro. Dios lo sacó y no repartió ni un solo folleto. Qué duro, ¿no? Pero ¿cuántas promesas le he hecho yo a Dios que no le he cumplido? ¿Cuántas promesas le has hecho tú a Dios que no le has cumplido? ¿Cuántas, hermanos? Ese es el problema. Decidimos hacer algo y a poco tiempo decaemos. ¿Por qué? Fácilmente perdemos el entusiasmo y dejamos de hacer lo que nos habíamos propuesto hacer. Y muchas veces así es el andar del Hijo de Dios. Se emociona y promete y no persevera. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Hay poca fe, hay debilidad, hay poca fe, hay falta de comunión con Dios. Por ello, hermano, el ejemplo de estos creyentes, de esta iglesia del primer siglo, es tan fuerte que nosotros tenemos que mirarnos otra vez y tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos a perseverar en tu camino. Ayúdanos a perseverar en lo que realmente debemos hacer como iglesia. Señor, ayúdanos que estas marcas que estuvieron en esta iglesia, que llegó a trascender, que llegó a ser una influencia tan grande, que a través de esta iglesia se llegó hasta Antioquía y Antioquía hubo una explosión mundial del evangelio. Pero esto es la base, hermanos. Que Dios nos permita hacer cosas grandes, pero perseveremos. Perseveremos en el Señor. No hay nada más importante que esto. Hay cosas en las cuales no podemos negociar. Sin lugar a dudas, tú tienes cosas en las cuales no negocias. ¿Trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado, hermanos? ¿De qué días trabajan? Algunos de lunes a viernes. ¿Cuántos trabajan de lunes a viernes? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos trabajan de lunes a sábado? Levanten la mano. ¿Cuántos son como los de Tesalónica? No trabajan. Ah, qué bendición. Reciben su pensión cada mes, ¿verdad? Ellos son los que están de rodillas orando por nosotros. ¿Trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado? Pero a veces el martes que dices, no trabajo. ¿Lo haces? El jueves dices, no trabajo. ¿Lo haces? Cuando no eres tú tu patrón. Si tú eres tu patrón, haces lo que tú quieres. Pero cuando dependes de alguien más, ¿lo haces o no lo haces? ¿Por qué? Porque te corren, ¿no? Y así en nuestra vida tenemos cosas que no negociamos. Pero ¿por qué si negociamos las cosas de Dios? ¿Por qué si decimos, hoy no leo la Biblia? No hay problema. No me pasa nada. Hoy no oro. No hay problema. Hoy no me congrego, pues total. El siguiente domingo va a haber otra. ¿Qué me puede pasar? ¿No es verdad? Si amáramos tanto a la iglesia de Dios como amamos nuestras cosas, la iglesia del Señor sería muy diferente a la que es ahora. Perseveremos, hermanos. Perseveremos en el Señor. Si nosotros perseveramos en esto, el Señor bendecirá. Solamente así experimentaremos sus bendiciones.
queremos ser de bendición a otros, pues primero tenemos que perseverar. No podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos y vemos lo que tenemos, ¿no es cierto? Hace tiempo puse este ejemplo. Imagínate que vas a una tienda a comprarte un suéter y ves el más bonito. O una playera. A mi suegro, hoy me notan más contento hoy, es porque está mi suegro en casa. Vamos a tener la bendición de tenerlo en casa. Soy afortunado, ¿no, hermanos? Mire, suegro, no dijeron nada, hermanos. Comprenden mi dolor, ¿no es cierto? Mi suegro, me llevo muy bien con mi suegro, gracias a Dios. A él le gusta vestirse, hoy vino muy recatado, ¿verdad? Pero le gustan los colores fuertes. Encargó de Mérida una camisa con pericos. Él quería una camisa con pericos, ¿verdad? Imagínate que vas y te compras una camisa con pericos y dices, yo voy a ser el único que la tiene. Y el día que la vas a estrenar, ¿qué pasa, hermanos? Hay como 10 con la misma, ¿no? ¿Y por qué antes no lo percibiste? ¿Por qué? Porque no la tenías. Uno ve lo que tiene. Tienes gozo en tu corazón, vas a ver gozo. Tienes perdón en tu corazón, vas a ver perdón. Pero si tienes celos en tu corazón, ¿qué vas a ver? Si tienes disputas, si tienes peleas, si tienes envidias, ¿qué vas a ver? Eso, lo que tenemos es lo que vemos. Así que, hermanos, llenémonos el corazón de las cosas de Dios, para que cuando lleguemos aquí nos veamos con lo que tenemos, con amor los unos para con los otros. Perseveremos. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Padre, te agradezco este ejemplo tan hermoso de la iglesia de Jerusalén. Ellos son nuestro ejemplo, Señor. Ellos son los que debemos ver. Estas son las iglesias en las que nos debemos detener. Y esas son las iglesias que debemos imitar. Padre, perdónanos porque en muchas ocasiones no hemos perseverado. Somos tan vulnerables. Somos tan inconstantes. O a veces somos tan frágiles que cualquier cosa nos detiene en tus caminos. Perdónanos, Señor. Padre, yo quiero suplicarte que tú pongas en nuestro corazón lo que había en esta iglesia. Y que estemos dispuestos a perseverar, Señor. Así como tú estás orando, hermano, con tus ojos cerrados. Yo sé en mi vida en qué cosas le he fallado a Dios. Yo sé muy bien en qué no he perseverado delante de mi Dios. Pero yo quiero ponérselo en sus pies y quiero pedirle de su fortaleza y de su ayuda para no volver a hacer lo mismo, sino perseverar en Él. Sin lugar a dudas, tú también sabes en qué no has perseverado, hermano. Pero ¿por qué no hoy hacer un alto? ¿Por qué no hacer hoy un corte de caja y decirle, Señor, perdóname? Señor, yo quiero perseverar así como los miembros de esta iglesia. Ayúdame, Señor. Tú sabes en qué áreas estás fallando. Habrá alguien que diga, pastor, ayúdeme a orar porque yo quiero hoy hacer un compromiso con mi Dios de perseverar en lo que tú le estás diciendo al Señor. Levanta tu mano, vamos a orar. Gracias a Dios, bendito sea Dios.
Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Puedes bajarla, gracias a Dios. Pero tal vez haya alguien aquí, no lo sé, que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Tal vez hoy sea un buen momento para hacerlo. Tal vez hoy sea el día que Dios preparó para ti, para que tú te arrepintieras de tus pecados, para que tú creyeras en Cristo verdaderamente, para que el Señor te perdonara y te adoptara como su hijo. Yo sé que la mayoría lo han hecho, pero a lo mejor tú faltas. Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, ayúdeme a orar, porque yo hoy quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero pedirle perdón a Cristo por mis pecados. Hoy quiero que Él me perdone, que Él me cambie, que Él me transforme. Es la primera vez que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con fe. ¿Habrá alguien en esta mañana? Sé que la mayoría lo ha hecho, pero a lo mejor tú faltas. Y hoy es el día que Dios preparó para ti. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Levántela, vuélvela a bajar, no te voy a avergonzar, ni mucho menos. Queremos orar por ti. No importa que seas el único o la única. Cristo murió por ti. ¿Habrá alguien? Déjeme orar por usted. Levante su mano para ahora, que yo pueda identificarle y orar por usted. Entrégale tu vida a Cristo. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Habrá alguien? Muy bien. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella, sin lugar a dudas, habla a nuestro corazón. Mi Dios, que la decisión que hoy tomamos, realmente, mi Dios, nos ayudes y que nuestro corazón esté dispuesto a perseverar en ti. Ayúdanos, por favor. En tus manos poderosas nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar.